Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Les recuerdo que más adelante vamos a estar recibiendo a los protagonistas, de algún modo, del documental Agridulce. Por un lado, el protagonista, literalmente hablando, Luis Magallanes, y por otro lado, Carlos Conti, que es el realizador del documental. Pero ahora es el turno de recibir a Juan Raúl Ferreira en el 98.7. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto estar, hace unos cuantos miércoles que estamos viendo. Sí, estamos bastante... Yo creo que en alguna fecha redonda de aniversario deberías de traer unas masitas, unos bizcochos, aunque sea. Pero vos sabés que lo mismo estaba pensando yo. Pero exactamente al revés, que vos traigas las masitas. Bueno, muy bien. Bueno, hoy creo que además hablando de masitas, porque me acordé que ayer comimos algunas masitas en el cumpleaños de mi madre, y ayer escuchamos a Eduardo Larbanois, fue nuestra propuesta musical, y hoy es el cumpleaños del Larva, mira, mi querido amigo. Así que hubiéramos dejado para hoy, pero el concierto era ayer y se sigue presentando Eduardo. Es más, va a venir en pocos días más, va a estar acá ante este micrófono, así que le mandamos un saludo grande de felicitaciones de cumpleaños. Por lo menos, creo haber visto el Facebook que me pasó ese dato. Pero, Dieguito, ¿te animas a confirmarlo si es cierto? Igual, un saludo a un amigo, aunque no sea el cumpleaños. Sí, yo lo quiero mucho más. Nunca está de más. Bueno, mi querido Juan, hay asuntos sobre la mesa, carácter internacional, como siempre. Pero hay un tema que me pareció interesante que vos me proponías para conversar, aludiendo a lo en su momento ocurrido en el Paraguay, a propósito de la destitución de su presidente, y cómo hay lecturas que entienden que hay vínculos con lo que tiempo después pasó en Brasil a propósito de Dilma. Sí, yo incluso ayer escribiendo una nota para el viernes próximo, a medida que lo iba escribiendo, se me ocurrió cambiarle el título al artículo y ponerle el ensayo de Dilma y Lula y toda esta situación que se está viviendo en Brasil. Vamos a contarle a los amigos de qué estamos hablando. Hace pocos días recuperaron la libertad 11 campesinos que fueron detenidos en el año 2012 en Caraguatí, donde hubo una supuesta toma de campos ajenos de la familia Pitamiglio, una familia muy poderosa empresarialmente, muy vinculada a la estructura del Partido Colorado. En ese momento, el cuñado del supuesto dueño de las tierras era el presidente del Partido Colorado y presidía la República Fernando Lugo. Esto para poner antecedentes a la gente y no tirar el tema así de... Bueno, ¿qué es lo que pasó el otro día? A raíz de estos incidentes, hubo dos cosas, una de tipo estrictamente jurídico y otra de tipo estrictamente político, que tuvieron huellas muy profundas en mucha gente y en la historia política del Paraguay. En primer lugar, en el incidente de toma de tierras que se manda a desalojar por parte de la policía y del ejército, mueren 17 personas. Más o menos, no es un número par, pero no recuerdo si es un policía más que un campesino, pero la mitad campesinos de los que habían tomado, entre comillas, las tierras, y la otra mitad las fuerzas que fueron a desalojarlo. Todo esto ocurrió en Caraguatí en el año 2012, y vamos a analizar los tiempos en que transcurrieron las noticias esos días, porque me parece que es muy relevante verlo de esta manera. En primer lugar, ocurre este hecho sangriento, lamentable, penoso, donde mueren policías y campesinos, y rápidamente detienen 11 campesinos que en un plazo menor a los 15 días ya habían sido procesados, sentenciados en primera instancia, luego fue ratificada la sentencia en segunda instancia, a 35 años de prisión. Primer número, 35 años prisión que se llevan los campesinos. Primer número, ya dije, 17 muertos, segundo, 11 presos campesinos. Ningún preso, curiosamente, porque resultó ser una masacre, ningún preso por matar campesinos. Es decir, hay 11 campesinos presos por matar policías, pero cuando los muertos son por mitades,
no hay ningún procesado policial por matar campesinos. Es raro, quizás en el momento no reparamos suficientemente en ello. 48 horas después, comienza el juicio político del presidente Lugo, en medio de una confusión donde empezaban a llegar a Asunción recién las noticias de lo que había ocurrido en Caraguatí, a tal punto que algunos dirigentes políticos le reprochan a Lugo haber actuado con mano demasiado dura y otros le reprochan haber actuado, es decir, haber generado esta tensión es decir, que no se sabía bien de qué lo acusaban a Lugo, si era de que se le fue la mano en la represión o de no haber reprimido o de haber permitido que los campesinos tomen la tierra para generar una situación de inestabilidad. Otra fecha que me parece relevante, le quedaban de presidencia a Lugo 6 meses. No es que tenía 3 años por delante, ya estaban en plena campaña electoral porque en 6 meses Lugo dejaba constitucionalmente la presidencia. Otra fecha que me impresiona, 2 días dura el juicio político. Otro número curioso, 2 horas tiene el presidente Lugo para contestar su defensa y termina para escuchar, asumir de qué se le acusa, que no quedó muy claro, y luego se vota su destitución. Para defenderse tuvo 2 horas. En ese momento existía y tenía mucha fuerza el UNASUR, que estaba reunido, mirá las vueltas de la vida, ¿no? Estaba reunido en Río de Janeiro por otro tema, no recuerdo cuál es, y los primeros cancilleres del UNASUR que llegan a Asunción para tratar de pedir que si va a haber un juicio político sea dentro de la normativa constitucional, para serenar los ánimos, mediar entre un momento de mucha tensión, con amenazas de manifestaciones violentas, etc. Los primeros 2 cancilleres que llegan son el de Venezuela, mira las vueltas que a la vida, Nicolás Maduro, y el de Uruguay, Luis Almagro. Sí, Luis Leonardo es en realidad, por eso me confundí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Luis Almagro llega prácticamente junto con Maduro, lo que yo diría es haberle sacado una foto en ese momento y decir cómo iba a ser la relación entre estos 2 socios en esta negociación. Entendido. Algunos años después. Pero bueno, eso a nivel anecdótico. Poco después ya estaban todos los cancilleres del UNASUR en Asunción tratando de mediar para evitar una crisis política muy grave. Entre ellos el canciller brasilero, y me llama la atención, revisando los periódicos de la época, rastreando por Google, etcétera, que el argumento más importante que hace el canciller brasilero del gobierno del momento es obviamente que le den su tiempo a Lugo para poder asumir su defensa. Y pone como ejemplo al propio Brasil, que había destituido por juicio político al presidente Collor de Mello, pero le había dado 6 meses de licencia para que tuviera tiempo de estudiar las acusaciones y contestarlas de debida forma. 6 meses le habían dado los brasileros, 2 horas le dieron los paraguayos. Toda esta sucesión de números y de fechas rápidas, cuando solo le quedaban 6 meses de mandato al presidente Lugo, demostraron ya en aquel momento una desprolijidad muy grande en el proceso, a tal punto que, bueno, el UNASUR, en el acierto o en el error, yo no me voy a meter, porque además fue coincidente con la fecha en que se incorpora Venezuela, etcétera, pero se suspende a Paraguay de el UNASUR. Y del Mercosur, perdón. Se aplica la cláusula democrática del Mercosur y se le suspende el Mercosur. Yo me enteré ayer de una cosa que no deja de ser tragicómica, ¿no? Que para Paraguay fue un salto económico muy grande, porque esos meses que estuvo suspendido del Mercosur
aprovechó para hacer todos los acuerdos de libre comercio bilaterales que no podía hacer como miembro del Mercosur porque tenía que hacerlo junto con el bloque. Hizo acuerdos con Estados Unidos, hizo acuerdos con China, hizo acuerdos con la Unión Europea. Quise que desde el punto de vista económico en realidad no salió mal, pero no creo que el objetivo que se buscara fuera estrictamente económico. Perdón, me voy a agradecer que me trajeron el café. todo el café en toda la taza. Sí, gracias. Aprovecho Diego. la presencia del café para hacer dos comentarios acerca de algo que dijiste que a lo mejor merecen una... respetuosamente lo digo, claro, una precisión, porque vos dijiste justo fue en los momentos donde Venezuela entra al Mercosur. En realidad se aprovechó que a Paraguay se lo sacó, que era el único que se oponía, para ahora, sin Paraguay, en un nuevo escenario, darle el ingreso a Venezuela, que todos recordamos, implicó grandes cuestionamientos al bloque y ahí se acuñó la famosísima frase, lo político por encima de lo jurídico, ¿no? Sí. Y quizás ahí empezó, digo yo, ¿no? El primer quiebre de relacionamiento de el actual secretario general de la OEA y el entonces presidente Mujica, porque Almagro había defendido el día antes la idea de que Paraguay tenía que quedar y Venezuela no entrar, y al día siguiente se hizo... Exacto. Los presidentes resolvieron al revés. Bueno, pero en todo caso, todas estas cifras raras, ¿no? A los campesinos se les condenaron otra cifra que me olvidé, a 35 años de prisión. 6 años demoró en llegar la casación a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, con un informe favorable, lo manda en menos de un mes a mí me llama la atención la lentitud de algunas etapas y la rapidez de otras. Sí, entiendo. La Suprema Corte de Justicia lo manda al Tribunal de Apelaciones con un informe favorable. El Tribunal de Apelaciones se pronuncia en menos de 24 horas. Pero demoró 6 años en llegar a la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto es que se demuestra que hubo falsificación de prueba y que hubo y que eran inocentes. Entonces el saldo de esto es, por un lado, la demostración de una gran desprolijidad en este primer intento de lo que hoy mucha gente califica como nuevas modalidades de golpe. Nuevas modalidades de golpe de Estado que no pasan por la marchita militar, el uniforme, los tanques en la calle, etcétera, y que muchos politólogos llaman, se puede estar de acuerdo o no con ellos, pero llaman golpes parlamentarios o golpes judiciales, es decir, la intervención de los propios poderes del Estado en la ruptura de la institucionalidad. Ahora, no deja de ser curioso que gente condenada a 35 años de prisión demore tantos años en llegar a la Suprema Corte y la Suprema Corte tan rápidamente los deja en libertad, porque, por lo que sostiene la Corte y luego el Tribunal de Apelaciones, era muy liviana la acusación, no había pruebas materiales y había sí alguna evidencia de falsificación de pruebas. Muy bien. Esto que ocurre en 2012 tiene este desenlace ya estamos a mediados de año, del 2018, y uno se pregunta, ¿qué similitudes tiene esto con lo que pasó luego en el Brasil? Brasil, que es el país que con orgullo, en el medio de esta crisis del año 2012, cuenta el tiempo que le dan a alguien al que le hacen juicio político para que pueda preparar su defensa. Brasil hace algo no demasiado distinto con Dilma Rousseff, ¿no? Se instituye la figura, creo que tiene rango constitucional, de el delito de se me fue la palabra ahora, el delito de omisión, o el delito de... No es un delito penal, no tiene castigo penal. De responsabilidad, delito de responsabilidad, perdón por el lapsus, mediante el cual se destituye a Dilma Rousseff, no con la celeridad con que se destituyó a Lugo, pero con una modalidad casi parecida.
Se le acusa en la Cámara de Diputados con 47 cuadernetas de acusaciones, donde no aparece identificado o tipificado, que en otro país no sería causal de juicio político, pero en Brasil sí lo es, de acuerdo a su ordenamiento jurídico, ningún delito de responsabilidad. En el momento de la votación del juicio político en la Cámara de Diputados, luego el juicio político se lleva a cabo en el Senado, los discursos no se refieren a faltas graves cometidas por la presidenta, sino argumentos políticos. Es más, uno de los actuales, el que va a la cabeza, porque si uno mira las encuestas de lo que está ocurriendo en el Brasil, si Lula estuviera en libertad, estaría con un 40 y poco % de las encuestas. La que le dan más bajo creo que le dan 39. El que le sigue, un candidato de ultraderecha, Bolsonaro, tiene un 15%. Y cultiva un estilo de lenguaje cuasi muy parecido al neonazismo europeo que está surgiendo. Reivindica la dictadura, dice lisa y llanamente que va a terminar con todos los acuerdos de la OIT en materia de protección del trabajo, es decir, la flexibilización se llevaría a algo más aún que los términos en que lo ha llevado el presidente Temer, donde ya se ha eliminado el despido, se ha eliminado la indemnización por despido, lo que llaman flexibilización laboral ha sido prácticamente ahora se acaba de presentar un proyecto de anulación del derecho de huelga. No, y además los famosos acuerdos individuales, ¿no? Es decir, sí, cada trabajador negocia con su empleador que de pronto son multinacionales, más poderosas que los estados, a veces más poderosas que el propio Brasil, ¿no? Exactamente. Entonces el empleado a negociar con... Bueno, en medio de ese cuadro, Dilma Rousseff es destituida por una acusación que formaliza, que institucionaliza el presidente de la Cámara de Diputados, hoy preso por corrupción. Uh-huh. Asume la presidencia, cuando va al Senado el juicio político, los plazos no son un poco más largos, pero en términos políticos se aproximan más al juicio a Lugo, que Brasil decía, no, miren cómo lo hicimos de prolijo nosotros con color de melo, que al juicio político a color de melo. Digámoslo en esos términos para no discutir hora más, hora menos. Pero rápidamente es removida de su cargo, y curiosamente, cuando es removida de su cargo, el que va preso es Lula. ¿Yo por qué digo curiosamente? Porque yo digo, alguien destituido por delito de responsabilidad, algo tendrá que rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Y Dilma Rousseff, desde que dejó la presidencia, no ha pisado un juzgado, ¿no? Ni siquiera por un ticket de mal estacionamiento. Ella la remueven supuestamente por corrupción, no queda muy claro, porque eso de delito de responsabilidad no queda muy claro qué quiere decir. Pero lo cierto es que ningún juez lo llama y le dice, diga, presidenta, ¿y usted hizo esto, hizo aquello? No, ella vive como una ama de casa, común y silvestre, lo digo figurativamente, sí, es una expresidenta, se le da trato de expresidenta, etcétera. Pero el que va preso es Lula, que es el que iba a ser candidato poco después. Es decir, tiene muchas cosas muy parecidas, pero un poquito más prolijamente presentadas. Ahora medio se espatarraron con esto, que le dieron la libertad a Lula y cuando llegó a la puerta de la comisaría volvió para atrás, bueno, y que hay otro, lo declaran inocente en una de las causas, de las otras dos causas se viene posponiendo la sentencia hasta que se llegue al límite mismo del plazo que tienen los magistrados, que coincide con el vencimiento del plazo para registrarse de candidato. Es decir, es una situación rara que yo creo que venía cada vez ganando, desde mi punto de vista, menos credibilidad, mayor sensación de que era más una movida política que jurídica.
El propio presidente que asume tiene una causa abierta en la Suprema Corte de Justicia, sin embargo no se le inicia juicio político, se le acusa por una grabación en la que él reconoce que deriva en la grabación, que él deriva a un diputado el cobro de una coima de Odebrecht. Él no dice que la grabación es falsa, dice que la autoinculpación no existe en las leyes brasileras, por lo tanto no puede ser tenida en cuenta en su contra cuando la única prueba que hay es dicha por él mismo y grabada sin su autorización. Bueno, es decir, yo creo que se ha ido desgastando mucho la imagen de la transparencia jurídica que tuvo toda esta movida, pero la realidad indica que hoy Lula libre tendría, yo diría, muchísimas posibilidades, sería muy raro que no fuera presidente. Lula preso, no aparece ningún candidato que despegue. Bolsonaro quedó estancado en un 15%, con una campaña muy curiosa. Recién veíamos un video de él agarrando una niña de 3 años, como todos los candidatos agarran, se sacan fotos, etcétera, y le hace a la niña así, con los dedos como un revólver, ese, como que le está enseñando a tirar, reivindica la dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, fue el que fundamentó su voto. Claro, tú sabes que es él, ¿no? Es él. Y es muy curioso porque yo, de la parte de la toma de votos, que duró horas y horas y horas, vi pedacitos muy cortos. Me tocó verlo, no sabía quién era, ni que iba a ser. Él es coronel retirado, es militar retirado, y actuó durante el golpe de Estado. Pero ¿cómo fundamenta su voto Bolsonaro? Igual lo citaría porque es público y notorio, pero a mí me impresionó porque lo vi, y no vi toda la votación cuando el juicio de Dilma. Él dice, en primer lugar, voto contra el comunismo. Bueno, no, las ideologías no debieran de ser un motivo de fundamento de un voto en un juicio político. Voto contra el comunismo, dice. Segundo, voto en homenaje al golpe de Estado militar que dignificó a la patria en la década del 60. No recuerdo, fue en el 62. 62 me parece. En el 62. Bueno, me vino la duda. Sí, bueno. Sí. Pero el golpe de los 60, el golpe que antecedió casi que en una década, casi no, en una década o más, la sucesión de golpes de Estado que vinieron después en Argentina, Uruguay, Argentina y Chile. Pero termina, prefiero ni mencionar el nombre por un tema de dignidad personal, si me lo permiten, pero termina diciendo, y en honor a, y nombra al militar que torturó con vejaciones tremendas a Dilma Rousseff cuando estaba presa, siendo muy joven, durante la dictadura brasilera. Es decir, las razones por las cuales Bolsonaro vota el juicio político son su lucha contra el comunismo, su homenaje a la dictadura militar y un honor póstumo al militar que había torturado a la presidenta de la República que se estaba juzgando. Y termina diciendo, y por Dios, encima de todo. Bueno, pobre Dios, nos meten en... Yo era muy amigo de un embajador brasilero en Argentina, cuando me tocó actuar allá, que un día le dijo al nuncio que había que tener cuidado de meter tanto a Dios en que tal cosa no va a ocurrir, tal cosa no va a ocurrir. Estaban hablando de la clonación humana. Y le dijo, hay que tener mucho cuidado porque después las cosas acontecen y Dios queda muy desautorizado. Bueno, pero apareció Dios también. Bueno, pero ese creo que completa un poco, no por Dios, sino por este sentido de Mesías, de élite hiperreligiosa, que se sienten un poco llamados por Dios a liberarnos a todos los mortales de los flagelos de la izquierda y el comunismo. Bueno, ese es un poco el paralelismo que yo quería utilizar. Ajá.
Ahora, fíjate que yo escuché... Estamos casi en el final. Escuché a un analista, termino con esta frasecita, Alejandro, bueno, y estoy a tus órdenes, alguna duda o pregunta, pero el otro día escuché a un analista argentino muy bueno, que yo sigo bastante, decir que Bolsonaro, que hasta ahora nadie le ha aceptado ni siquiera la vicepresidencia, ya se le agotó la guía telefónica y nadie quiere ser candidato a vicepresidente de él, y él decía que si Lula no queda en libertad puede terminar hasta ganando, aunque apenas tiene un 15%, porque en el mundo de hoy, más que izquierda o derecha, en México se manifestó a través de una opción de izquierda, la gente está votando lo más posible lo asistémico. Y Lula puede ser asistémico, aunque siga el ordenamiento, haya seguido el ordenamiento jurídico, porque provocó una revolución tremenda. La famosa universidad latinoamericana que nos enseñaron que debía existir desde que éramos niños, y bueno, y le hizo Lula, y está en Brasil. 20 millones de ciudadanos que hoy están en la clase media, brasileros, vivían en las favelas, ¿no? Entonces, de alguna manera puede el voto asistémico canalizarse. Yo no creo, pero lo dijo una persona cuyo análisis académico respeto mucho. Entonces, sí me parece que no podemos... ¿Qué dijo ese analista? El analista dice que con Lula, Bolsonaro baja del 15%, pero que sin Lula puede llegar a empezar a armar alianzas y bueno... Y en un Brasil donde el presidente de la República retiró su candidatura por no llegar al 2% del apoyo popular, tienen un presidente con menos del 2% del apoyo popular, y bueno, un 15% no es un piso tan bajo para empezar a construir Quiere decir que también beneficiaría, cosa que yo no había pensado y no estoy seguro que esté convencido todavía, de que la prisión de Lula también beneficia electoralmente a su oponente más radical, el que está en el otro extremo, que es la ultraderecha, que aparece con forma política por primera vez en la historia reciente del Brasil. Bueno, Juan, muchas gracias. La dejamos así por hoy y nos reencontraremos la semana que viene. Leí por ahí al pasar, pero uno no termina como un análisis a propósito. Yo no sé si lo tengo muy a mano, un comentario, un suelto informativo a propósito de una especie de anuncio que se haría y que te tira a vos como protagonista involucrándote acá. Juan Raúl Ferreira analiza desde qué lugar aportará el Frente Amplio. Esto es un artículo que salió en el fin de semana de La Diaria. Sí, contando una cena que hubo. Sí. Yo lo único que me pregunto, y yo soy lector el único diario que yo recibo es La Diaria, que sí que no es un palo para La Diaria, pero yo lo digo cada vez que ocurre algo así conmigo o con cualquier otra persona. Cuando alguien es protagonista de una noticia, no se puede enterar por los diarios, porque algo está mal. Es decir, si le llegó esa información a La Diaria, yo soy muy localizable y La Diaria está muy en contacto conmigo. ¿No hubiera sido más prudente antes de publicar una noticia así? No ocurrió eso. No, sí ocurrió, pero no tiene nada que ver con lo que dice ahí. Es más, fue una semana de mucha actividad para mí. El grupo Avanzar en Democracia organizó una cena a la cual invitaron a 30 personas que no son del grupo Avanzar en Democracia, algunas con notoria vinculación política. Estaba invitada a ver Carolina Cose. Yo no creo que nadie piense que Carolina Cose se está por pasar a democracia, a Avanzar en Democracia. Estaba invitado mucha gente independiente. A mí me pidieron que hablara sobre el voto exterior, cosa que he hecho en muchos otros partidos, incluso del Frente Amplio, en la Asamblea Uruguay, por ejemplo. Me invitaron en su propia sede a dar una conferencia y fui y la di, y no salió ningún diario, ni nadie sospechó que me pasaba para Asamblea Uruguay, ni que iba a hacer una definición política de ese tipo. Al otro día de esa cena hubo otra cena que fue el aniversario de la fundación del PVP. Yo fui también. Entonces estoy dudando entre
Avanzar en Democracia, Ajá. con el Partido Comunista o el PDP. No, me invitó porque hay gente que aprecio mucho y tuvo la delicadeza de invitar gente de fuera del partido. La noticia no Bien, tiene ningún asidero. Más allá de lugares, sitios, sectores, posiciones, desde la Tuve perspectiva... una reunión con la gente del Espacio 609 también para Contestame esto, desde temas. la perspectiva política, vos que sos hoy día Independiente. un independiente. Que en algún momento me definiré, pero en este momento tengo otras prioridades políticas. Estoy prácticamente en la etapa final junto con el historiador Luis Viñolo, de una biografía de Wilson que queremos que salga en el año del centenario, y estoy escribiendo los artículos que escribo en Press, en Caras y Caretas. Vengo a hablar de política internacional a tu programa desde hace más de una década. Sí, desde antes que ocurriesen muchas de estas cosas. Sí, pero creo que es mucho más fácil que publicar un suelto así que repito, hubo una cena. La cena fueron invitados 30 personas que no pertenecen al sector para hablar de los respectivos temas de su especialidad. Y hay mucha gente que considera, tendrán razón o no, que en materia de voto exterior yo soy un experto. Bueno, yo qué sé. Me he dedicado mucho al tema. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan, y muy buena semana, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Ya volvemos con La Mañana en Camino.